pero vamos a tratar de, bueno, de ir solucionándolos a medida que podamos y tratar de estar con ustedes lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda y para, no. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo entre Hermanos. Estamos iniciando con algunos problemas de internet, pero bueno, vamos a tratar de hacerle frente al programa del día de hoy. Un programa cargado de cosas importantes para desarrollar. Esta cuestión de cómo enfrentar esto que nos cuesta a todos, que es tan difícil, perdonar. Para aquellas páginas que se incorporan hoy, el caso de Católico Defiende tu Fe y otras páginas hermanas a quienes agradecemos profundamente esta interacción y este permiso para poder formar parte, decirles que, bueno, gracias primero, y a quienes no nos conocen, en mi caso, yo soy Franco Pese desde Argentina, para que sepan, este es el programa Diálogo entre Hermanos. Vamos a recibir del otro lado a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo, que está ahí esperando, que quiere ingresar y a quien saludamos. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Franco, un saludo tanto para ti como para todos aquellos que nos acompañan en este momento, en este su diálogo entre hermanos. De verdad es un gusto poder compartirlos y que todo sea para la gloria de Dios. Sí les pido a algunos con toda la pena, pero tuvimos un pequeño problema en la entrada, así que si alguien ha compartido el programa con otras personas, dígale que el link cambió un poquito para que podamos eh, compartir el link correcto. ¿Ok? Un programa muy interesante, un programa muy hermoso y que en verdad esperamos que nos ilumine la palabra de Dios, que nos ilumine el Espíritu Santo para que esto sea para la gloria de ese nuestro Señor. Qué lindo, Franco. Franz, qué lindo, qué lindo. Bueno, para aquellos hermanos que están hoy conectándose por primera vez, que no vieron la primera parte, estamos hablando del perdón. Eso que nos toca a todos, que es tan difícil, bueno, que resulta, yo no conozco persona que no haya pasado por esta dimensión del amor, que es tener que perdonar, tener que dar ese paso, tomar esa decisión. Por eso queremos hablar profundamente de esto y con mucha seriedad. Por eso en la primera parte fuimos hablando sobre el tema del resentimiento. Hoy vamos a seguir tocando el tema del resentimiento y vamos a tratar bueno, de ir reconociendo, porque en esto está la parte importante, que es la de poder parar un poquito la pelota, como se suele decir en mi país, y hacernos preguntas, ciertas preguntas que muchas veces no nos hacemos. Van pasando los problemas, se van sucediendo, va pasando la vida, y ahí estamos nosotros nadando como podemos en este mar de la vida, pero sin preguntarnos qué cosas nos pasan, qué debemos cambiar. Por eso, yo quisiera preguntarte, en todas esas situaciones de la vida difíciles que tenemos todos y que te pasan, esas situaciones difíciles, ¿cómo las vivís? ¿Las cargás? ¿No las cargás? ¿Las haces a un lado enseguida? ¿O las cargás y las llevás con pena, con sufrimiento? ¿Cómo haces con eso? Cuando estás mal, ¿qué haces con esa herida, con ese dolor? ¿Automáticamente salís a contárselo a todo el mundo? ¿O sos una persona que va y solo en el silencio reza y después
va a la persona indicada, que puede ser el sacerdote o el mismo Señor Jesucristo, ¿no? En el sagrario. ¿Cómo te encontrás en todas esas situaciones, ¿no? Que se pueden ir dando? ¿Cómo las resolvés? ¿Sos de perder el tiempo, en enojarte mucho, a veces por tonterías? Me gustaría que empecemos de a poquito. A lo largo del programa vamos a ir tratando de hacer ciertas preguntas como para que te empieces a preguntar a vos mismo, a vos misma, y empieces a reconocer dónde estás parada o dónde estás parado. Muchas veces, la forma de reaccionar ante las ofensas suele estar muy relacionada con los rasgos temperamentales. Vos verás personas que son muy efusivas, personas que son más cálidas, más calmas, y hay temperamentos como personas hay. Entonces, nos encontramos muchas veces con personas que son como muy emotivas, y el ser muy emotivo suele llevarlos a sentir más una agresión que aquellas que no son tan emotivas. Y hay también personas que son como más activas, Franz, esas personas que están haciendo tantas cosas que no tienen tiempo o no le prestan importancia o le restan importancia a aquellas cosas que no salen bien o que salen mal, o aquellas cosas que no son buenas, y es como que les es más fácil sacárselo de encima, y por lo tanto no quedan atados, no quedan amarrados, no quedan pegados a esas situaciones de dolor. Por eso es muy, muy, muy importante que nos podamos meter en este programa del día de hoy. Franz, no sé si querés agregar algo, querés que nos metamos de lleno. No podríamos ingresar de lleno. En realidad es un programa muy enriquecedor y queríamos pues, que las personas que participen lo traten de vivir, porque es un tipo taller, un tipo de enseñanza para la vida, y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que es el perdón, ese resentimiento que guardamos, que como dice el título es un veneno que tomamos para ver si daña a una tercera persona y no a nosotros. Bien, Pero bueno, bien. Franz, bueno, vamos a dime. entrar vamos a poner la primer plaquita del día, la vamos a ir compartiendo juntos. Es la parte de sentir, lamentarse o resentirse. Este taller, les contamos a las personas que están del otro lado, es propiedad, como pueden ver abajo, por quien está desarrollado, está la fuente de dónde fue tomado. Es un taller que nos ha beneficiado mucho, y que por lo tanto por eso queremos compartirlo. En esta cuestión del perdón y del resentimiento está la parte del sentirse, del lamentarse o del resentirse. Dice la plaquita de hoy: hay un modo de reaccionar ante la ofensa que se caracteriza ante todo por su pasividad. Consiste en distanciarse de quien ha cometido la agresión, en ocasiones incluso retirándole la palabra. ¿Cuántas veces vemos esto, no? Personas que ponen un muro, ponen una distancia, una pared. Dice, son estas personas cuya susceptibilidad está a flor de piel. Es tan fácil ofender a una persona de estas, dice, que basta con rozarle la ropa, darle un pequeño empujón, involuntario, lógicamente. Hay veces en el tumulto del autobús, otras veces suele pasar que por quedarse viendo por un segundo a la esposa, así sea, dice, para constatar su fealdad, porque 2 segundos ya no se resistiría, saludarlo con cara seria, simplemente porque uno trae dolor de muelas, no sé, la cara que pongamos, la situación que hagamos es suficiente para ofender a una de estas personas cuya susceptibilidad está a flor de piel. Para ellas, estar sentido con alguien es lo mismo que estar dolido, triste, enojado por algún desaire que le hicieron. Muchas veces real y muchas más aparente. Franz, hay otra plaquita, pero no sé si querés comentar algo acerca de esto, porque en verdad
hay mucho para hablar de esto. Sí, sí, sí. No, simplemente es como cuando se mira como extraños que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado a una relación inapropiada que considera la vida que ha llevado el pródigo. Recordamos la parábola del hijo pródigo. Eh, ¿Qué pasa al final de esta parábola? Es que Ahí, me vamos, gusta. vamos, perdón que te interrumpa, porque justo lo que estás diciendo, justo lo que estás diciendo, está en la segunda plaquita, en donde justamente está, Ah, Franz, esa perfecto. parábola que me gustaría, ya que está, si la podés leer vos, porque justamente, fíjate que toca lo que ibas a decir. Excelente, Ahí la excelente, tenés Cristian. en pantalla, si lo Vamos querés decir. a leerla entonces más tranquilo, porque bueno, ahí explicaremos un poquito. La imaginación de una persona que se siente, trabaja horas extras viendo moros con trinchete, donde no hay moros ni trinchetes. Es como su estado natural creer ver aquí y allá malas caras, malas voluntades, siempre en espera de lo peor, temerosa a cada paso de la emboscada, con la que ella misma se abre una fuente de sufrimientos y pequeños odios, más o menos gratuitos. Otras veces la reacción se manifiesta en simples lamentaciones y protestas verbales que son como un desahogo de quien está sentido, sin que se traduzcan en acciones ulteriores. Y entonces aquí es donde entrábamos, es el caso, por ejemplo, del hijo mayor en la parábola, del hijo pródigo, que no englosa de la siguiente manera. No es de extrañar que en su ira el hijo mayor se queje del padre. Nunca me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos, pero llega este hijo tuyo, que ha gastado todo tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Estas palabras demuestran hasta qué punto este hombre está dolido. Su persona se siente herida por la alegría del Padre. Su propia ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano. Con las palabras de este hijo tuyo, se distancia de su hermano y también de su padre. Wow. Aquí podemos ver lo que estábamos comentando. Eh, el, el, el hijo mayor simplemente busca la queja, busca el dolor, busca el resentimiento, en vez de alegrarse porque, en el peor de los casos, porque papá encontró a su hijo, se pone a pensar en todo lo que él ha trabajado, en las cosas que él le ha dado al papá, pero como si la acción de él tuviera que ser pagada por el padre, y le reclama, y es cierto, o sea, desde el punto de vista humano tradicional, por llamarlo de alguna manera, el reclamo podría ser válido, pero lo que aquí no se está viendo, y que es lo que traemos a colación, es precisamente que ese reclamo para algunos válido es lo que está enfermando a la persona, es lo que la está esclavizando y es lo que la está amarrando directamente en su alma, en su espíritu. Entonces, tenemos que, que quitarnos esas amarras, tenemos que salir adelante ante estas situaciones que eventualmente podrían herirnos, pero que en realidad son causa de felicidad, en este caso para el padre y para su propio hermano. O sea, yo creo que tenemos que entender mejor lo que estamos, lo que estaríamos viviendo. O sea, no somos extraños. El hijo mayor ya ahora perdió a su hermano, tampoco tiene a su padre, son extraños para él, qué tristeza. Todo por mantener un resentimiento, por mantener un dolor. Y bueno, no sé si ya hablé demasiado, pero hasta podríamos decir que siendo dueño, siendo hijo del padre, ya se está contemplando como un esclavo. Son de esas personas que se echan a sí mismo todas las culpas, se hacen víctimas de todo. Y bueno, no sé, Franco, ¿qué puedes complementar? No, primero al hermano que está queriendo contactarte, bueno, que alguien le avise que estás en programa, que por eso no le contestás. Eh,
lo que has Además, ya dicho, estoy fuera de horario. bueno, no, lo que has dicho me parece importantísimo, Franz. A mí me hizo mucho ruido y siempre me hace mucho ruido porque uno se pone en ese lugar, en algún momento hemos estado en ese lugar, ¿no? De esas palabras, este hijo tuyo, ya como separándome de, de mi hermano, como que es alguien a quien ya no reconozco, a quien ya directamente no amo, eh, y en donde también me separo de mi padre, o sea, como una situación que tiene que ser de alegría, muchas veces nos, no solo nos quita la paz, no solo nos quita la paz, sino que nos quita hasta la unidad de sangre, esa cuestión, en este caso, papá y hermano. O sea, no puedo compartir, no solo no puedo compartir la alegría de mi padre, eh, que tendría que ser, en definitiva, tendría que ser mi principal atención, ¿no? Esta cuestión de decir, si papá está feliz, yo estoy feliz, es mi papá. Pero, ¿cómo esta cuestión de lo que pasa, que a lo mejor no va conmigo, no va con lo que yo pienso, porque si fuera en mi situación yo hubiese dicho, no, papá, antes de darle, o antes de mandarlo a vestir, o antes de mandarle a hacer fiesta, no sé, ponerlo en penitencia, qué sé yo, o hacerlo a mi modo, eh, Sí. como muchas veces el no estar de acuerdo con lo que decide la otra persona me separa, pone ese muro de enemistad que poníamos y me quita la paz, me quita las cosas importantes, ¿no? Empezamos a poner la energía en aquello que no, que en definitiva no es tan importante, ¿eh? No es tan Pero importante. algo tan curioso, que ni siquiera le afectaba a él. O, a menos que él se haya tirado en la mente, ah, usted viene a quitarme otra vez la herencia que me queda. O sea, en realidad no le afectaba. Y él reclama. Bueno, sigamos. Bueno, primero saludar que ha puesto un comentario nuestra hermana Adriana Arcángeli, que nos dice buenas tardes hermanos. Bueno, buenas tardes, estamos en vivo. Como decía antes, con algunos problemitas de internet, pero estamos llevándolo adelante. Anímense a comentar, a preguntar, a contar sus experiencias, lo que han vivido en esta vida, en la que tenemos todos los días situaciones para sobrellevar y perdonar. Franz, hay una plaquita que me gustaría compartir, la voy a poner en pantalla porque da continuidad a esto que estamos diciendo. No sé si Si la querés gusta, te leer. la leo y Dale, dale. me la complementas. Bien. En ocasiones, el resentido no puede actuar contra aquel que considera le ha dañado. Por el motivo que sea, entonces, su reacción puede recaer sobre quienes nada tienen que ver con el asunto. El padre de familia que es agresivo en casa frecuentemente está dando causa a los sentimientos acumulados en su vida profesional, convirtiendo a los suyos, su mujer e hijos, en las víctimas de sus frustraciones. Paralelamente, la mujer interiormente herida puede proyectar su situación, quizás no con actitudes agresivas, pero sí con irritación, mal humor, indirectas que expresan molestias, actitudes que lastiman profundamente el ambiente natural donde el marido y los hijos esperan de ella una conducta conciliadora, serena y alegre. El resentido retiene interiormente la ofensa porque no quiere olvidar. Y antes de darte la palabra, Franco, yo también trabajo con, con parejas, con matrimonios, y en verdad, ¿cómo cuesta llegar uno a la casa y dejar afuera los problemas del trabajo? Y por el contrario, como está ahí nuestra esposa, que es con la que nos vemos siempre, como están ahí nuestros hijos, es es tan fácil tirarle a ellos nuestros problemas que, que
que dejarlos y ya llegar a la casa y empezar nuestra vida familiar. Pero bueno, comenta Franco, quiero escucharte. No, bien, estamos hablando y tratando el tema del resentimiento y vemos que este marido que llega a casa, no solo llega a casa con un problema que aconteció hoy, sino que llega con ese problema que aconteció hoy, y a ese problema que aconteció hoy se le suma ese problema que trae del pasado, ¿eh? que, que no puede soltar, que no puede largar, porque en definitiva el resentirse, el resentimiento es esa situación en donde yo no quiero olvidar, como decías antes vos, lo leíste en la plaquita, el resentido en definitiva no quiere olvidar. Vuelve a la situación una, otra y otra y otra vez, por eso resiente y resiente y vuelve a sentir. Y no solo vuelve a la situación, sino que va viviendo, Franz, esa situación y los momentos. Y a esos momentos que pasó, van entrando otros condimentos que los veíamos en el programa pasado, la parte imaginaria, la de la fábula, ¿no? Que seguro que hizo esto porque no me quiere, o porque seguro que me hizo esto porque me está engañando, o me hizo esto otro por aquello, y se empieza a hacer una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va tomando una dimensión que, bueno, después, si yo no enfrento esto, cuando lo quiera enfrentar en el tiempo, o sea, va a ser imposible. No porque la situación sea imposible, sino porque en mí, en mi interior, en mi corazón, pero peor en mi cabecita, ha tomado una dimensión tan grande, la parte imaginaria, la de la fábula, más toda la parte del resentimiento, que es imposible enfrentarlo, no me animo, es imposible. Por eso es tan importante esto que leías recién, este marido que vuelve a casa. Este marido que vuelve a casa viene mal por ese pasado, pero a su vez viene mal por lo del día. Entonces, no se puede desprenderle de lo del pasado, que está con rencor todavía, no queriendo olvidarse de eso. Y a su vez le viene lo del día. Entonces, claro, ¿qué va a compartir en casa? No va a compartir nada, en casa va a llegar y todo va a ser una catástrofe. Y no hay peor cosa, lo que decíamos recién, que vos hablabas de ese veneno que me tomo yo tratando de que le haga mal al otro. Y el resentimiento, en fin, tiende a hacer eso, ¿no? Todo lo que yo en verdad amo lo termino dañando por no poder poner fin, por no poder separar lo que me pasa, lo que pasó, de esto que tiene que ser importante. Hablábamos recién el padre con su hermano, este hermano mayor con su hermano menor y su papá, ahora este marido con su esposa y sus hijos. O sea, todas situaciones que llevan a quebrar la familia, a quebrar la paz, a quebrar la unidad y ni hablar que la felicidad, ahí no hay lugar para la felicidad, imposible. Mira, por cierto, porque también lo vamos a incluir, nos comenta Rebejaro, a quien saludamos desde ya, que hoy en día así son los hijos, muy resentidos, como el hermano el hijo pródigo, y que es por falta de amor, educación y comunicación. Es cierto, Rebe, es cierto. Muchas gracias por este comentario. Sí, Franco, perdona, te interrumpí. No. En esto que decías recién de un veneno que me tomo yo, en esto quiero que prestemos atención. Un veneno que me tomo yo, porque eso es el resentimiento, eso es la falta de perdón, eso es quedarse atado a una herida, a un momento doloroso. Es un veneno que me tomo yo. O sea, la otra persona quizás no está ni enterada de lo que me está pasando, pero es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro. O sea, y el verdadero daño lo padezco yo, que soy el resentido. Aunque a lo mejor mi intención se dirige contra este tercero, pero lo estoy padeciendo yo. Por eso el resentimiento es un veneno que me daña a mí, que tiene efectos completamente destructivos para el organismo y que produce y provoca frustración, provoca tristeza,
provoca amargura en el alma y a su vez es, como decía recién, el peor enemigo de la felicidad. Porque ahí donde hay resentimiento no hay lugar para la felicidad, no hay lugar para mi esposa, no hay lugar para mis hijos, no hay lugar para nada. Es como algo que se mete y empieza a corroerlo todo, a corromperlo todo y me quita la paz y me quita también la posibilidad de ser feliz. Dos comentarios y una consulta. Es el mismo comparar con aquella bola de nieve que empieza pequeñita, que empieza, pero conforme avanza se va haciendo tremendo aludo al final de cuentas. O como aquella persona que pasa refunfuñando. Yo lo he puesto de ejemplo con algunas parejas, cuando la persona no es capaz de expresarlo y empieza, perdónenme si mi cara no sale muy bonita, pero así lo he visto, una expresión así, como que infla los cachetes y saca, porque pasa con ese resentimiento y no es capaz de sacarlo. Pero entonces, Franco, mi consulta, cuando yo comprendo cómo es el resentimiento, ¿es acaso un primer paso para poder evitarlo? ¿Y qué estamos hablando que es un veneno? ¿Qué antídoto podemos tener contra ese veneno? Bueno, mirá, dijimos que lógico, en muchos casos estas personas resentidas o rencorosas o que se quedan atadas a ese dolor, a esa herida, eh, en esas personas suele haber como un error en la forma en cómo interpretan los hechos ocurridos. Por eso las preguntas, que no me pude detener a las preguntas iniciales porque tuvimos ese problema que intentamos arrancar y se cortó internet y no los queríamos demorar y hacer esperar. Pero en esto es importante, el programa pasado hablábamos de la capacidad de incluir en el momento del dolor a la razón y hacer intervenir a la inteligencia y también a la voluntad. Esto que decíamos en el programa pasado, ¿no? Cuando yo me quedo resentido, es como que en parte me pasa eso. No he interpretado de manera correcta, o sea, no he dado una respuesta personal correcta a esa situación. Y a su vez, si mi voluntad es débil, soy una persona con una voluntad débil que no sabe impedir que toda esta pelota, por decirlo así, de sentimientos negativos se arraiguen acá en la memoria y en la memoria de mi corazón, poco a poco se van metiendo y van ocupando mi día, van ocupando mi vida, o sea, ya están presentes. Es más, empiezo a convivir con ellos, ya es una persona más, o ya es un momento más, o ya es una situación más que está ahí. A lo mejor está pasando otra cosa, pero ellos, esto se siente como que está ahí, como que está ahí. Entonces, cuando mi inteligencia es capaz de reflexionar y de juzgar en la verdad, no desde lo que siento, eliminando la exageración, lo imaginario, lo que decíamos antes, ¿no? Esta cuestión que se mete en la fábula y empieza a imaginar cosas donde no hay nada, es como que, bueno, ahí todo empieza a reducir su intensidad y muchas veces tiende a desaparecer. Y en esto se facilita, Franz, cuando incluimos en esta situación, aparte de la inteligencia, aparte de la voluntad, cuando incluimos a Dios. Sé que hay una persona a quien quiero mucho que si no está viendo va a ver este programa, una persona por la que estoy orando y con la que estoy orando, y puede dar fe de cómo desde el momento en el que incluyó en su vida a Dios, puso en Dios, en oración en Dios, este dolor profundo que trae desde... Porque no solo puede ser porque el vecino no sé, tiene un perro que ladra y no me deja dormir. ¿Cuántas veces, Franz, lo sabemos? O sea, abusos en la familia,
situaciones difíciles, que son comprensibles, que no es fácil perdonar. Porque habrá gente del otro lado que dice, mira claro, pero es fácil para él porque a lo mejor lo único que le hicieron es, no sé, tirarle basura en la puerta de su casa, pero a mí me violaron, a mí me abusaron, a mí me coartaron mi infancia. No, es lógico y es entendible. Pero si yo ese dolor, esa herida, la pongo en Dios, y la dejo ahí, y la rezo, y la presento, Dios tiene la capacidad de vivir en un espacio atemporal. O sea, Él puede ir hacia ese momento, hacia ese lugar, a ese momento mismo y sanar esa herida, sanar ese dolor. No va a cambiar, Franz. No lo va a cambiar, porque eso pasó. Te violaron, sí, pasó. Pero ya el recuerdo, no el olvido, la negación, el recuerdo, ya la aceptación va a ser distinta porque Dios, con su infinito amor, va a poder sanar, va a poder imprimir en esa situación esa sanación. No sé si me fui, pero me parecía importante hablar de eso, Franz. No, excelente. En realidad me impacta. Me impacta porque es una realidad que se vive. También que me fascina cuando dice pongamos a Dios en esto, porque muchas veces no sabemos si dar gracias a Dios o pedirle a Dios, pero cuando estamos ofendidos, nuestra condición muchas veces es de reclamarle a Él. Y bueno, hoy no se trata de reclamarle a Dios, se trata de entender que esto me está haciendo daño. Y tenemos que comprender algo más, Franco. Por ejemplo, no todos hemos sido formados de igual manera. Una de las cosas, esto lo digo simplemente como ejemplo, una de las cosas que mi esposa veía en mí es que a mí nada me alteraba, a mí me podían hacer lo que fuera, me podrían tratar de hijo de la mamá, me podían tratar de lo que hiciera, y yo no guardaba resentimientos. Y un día llegó una muchacha a nuestra casa y sale mi hija y empieza esta muchacha a hablar Franco con toda honestidad. A mí me hirvió la sangre y no era Noruega lo que estaba escuchando, era ver cómo trataba a mi hija, que fueramente Dios me sostuvo la mano para no haber tomado a esta muchacha y haberla tirado por las gradas. Mi casa tiene unas gradas de que casi 2 metros, y quién sabe qué hubiera pasado, porque ahí sí me tocó, y lo que nunca habíamos visto en mi vida, lo vimos con un ataque, por llamarlo de una manera, a mi hija. Es que es curioso. Entonces yo le digo a la gente, mire, a mí no me toquen ni a mamita María, pero tampoco me toquen ni a mi esposa ni a mis hijas. Como que ahí se despertó en Franz lo que es este tipo de dolor, este tipo de resentimientos. Y a partir de ese momento fue de oración y de pedirle a Dios que esto no vuelva a vivirse. Pero lo pongo como testimonio para que veamos que todos tenemos maneras diferentes, todos hemos sido de alguna otra manera tocados por el resentimiento, algunos más, algunos menos, algunos nuestra formación nos ayudó mucho, otros no tuvieron la bendición de esa formación. Pero bueno, quería también, Franco, si me permites una reflexión. Antes que de la traigas... reflexión, dos cosas. Primero, recordar lo que decíamos en programas pasados. Para el que está del otro lado y pasó algo similar a lo tuyo, pero actuó, vos te pudiste sostener, pero para el que actuó y ahora tiene que enfrentar no solo la situación fea que vivió, sino el haber actuado por impulso, también ya no es tanto el perdón al otro, sino también el perdón a mí mismo. Me equivoqué, hice esto, ¿cómo hago? Entonces,
saber que esto del perdón, primero es una decisión. Yo decido perdonar porque yo no, ese veneno no lo quiero. Porque ese veneno me daña a mí, no lo quiero, no me conviene. Segundo, es un proceso. Chico, gente, el que está del otro lado, es un proceso y lleva tiempo, lleva tiempo y trabajo. No es una cosa que yo dejo ahí en un rincón y sola se va a ir. No, tengo que trabajar, lo tengo que trabajar. Por eso lo importante de las preguntas que vamos poniendo en cada uno de estos programas, el poder ir trabajándolo y replanteármelo, qué hice, qué hago, cómo intervino mi razonamiento, en realidad qué pasó ese día, pero ya no es el ir ahí a ese recuerdo a resentir, no, a tratar de poner la razón y a darme un tiempo en Dios para poder sanar ese corazón. Franz, y lo último, hay comentarios en otras páginas que están transmitiendo este contenido, no podemos ir a todas, es imposible, pero bueno, se ha dado una especie de pelea, vamos a decirlo así, de debate, en la página Católico Defiende tu Fe. Hay un hermano que está hablando sobre el tema de Francisco, que aceptó las desviaciones sexuales. Yo quiero hacer un paréntesis, si me lo permitís, para responderle a esta persona, claro, de una manera correcta. Primero, lo de Francisco fue sacado de contexto, como pasa con todo. Hoy es muy fácil tomar un fragmento, tomar otro, sacarlo, ponerlo y hacer con eso un texto a mi gusto y hacerle decir a la persona algo que no dijo. Primero eso. Segundo, hermano, lo dije, y si no, buscalo en nuestro canal, y lo voy a seguir repitiendo. El homosexual no difiere del fornicador, no difiere del adúltero, no difiere del ladrón, no difiere del fraudulento, no difiere del que miente, no difiere del que abusa, no difiere de ninguno de esos pecados. Es un pecado grave, es la desviación de la virtud como cualquier otro pecado. Pero que esa persona hoy sea pecadora, no quiere decir que mañana no alcance la santidad. Porque podemos ver el ejemplo de Saulo de Tarso, el ejemplo de San Agustín, pecadores empedernidos. Empedernidos. Santa Mónica rezó 40 años por ese pecador y esa persona 40 años después se convirtió. Mira, me agarra piel de gallina, de pollo mientras te digo esto. ¿Por qué? Porque esa persona se convirtió y llegó a ser padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Y del otro lado, seguramente, en esos años de pecado, había alguna persona como vos, Héctor, y lo digo con todo el respeto, te respeto profundamente y te amo en Cristo. Pero seguramente había alguna persona como vos que lo señalaba con el dedo y le decía, vos sos pecador y no vas a entrar al cielo, por ser homosexual, por ejemplo. Error. Los tiempos de Dios, no nos metamos en los tiempos de Dios. Todos somos llamados. Algunos somos llamados al amanecer, otros somos llamados al atardecer, en el ocaso de nuestra vida. Pero no nos metamos, o sea, sí enseñemos que el pecado de homosexualidad es un pecado grave, una falta grave, como lo es cualquiera de las otras. Cualquiera de las otras. Hay faltas súper graves, hay faltas menos graves, pero no por eso yo voy a condenar y mandar al infierno a un hermano, creyendo que yo ya estoy viendo que esta persona se condena. Ojo. Lo digo con mucho respeto y me parecía importante decirlo porque de esto he escuchado mucho en estos días, mucha gente que se pone a opinar y ya automáticamente condenan a todo el mundo y me parece que es grave. Eso sí es una falta grave, ¿no? Bueno, aparte de que la misión de la iglesia es anunciar el evangelio, al Señor le corresponde el juicio, no nos corresponde a nosotros. Y reafirmar, o sea, es que el Papa no dijo esas cosas, no sé por qué no tienen la calma de ir a revisar qué es lo que ha dicho el Papa y las aclaraciones que tuvieron que hacer, las que normalmente no se hacen, y me llamó la atención que esta vez desde el Vaticano hasta se hizo la aclaración de cómo manipularon los videos. Pero bueno,
Y Aunque no es el Franz, tema, quizás se muestra algún resentimiento sí, por ahí. el Evangelio, esto es lo último que voy a sumar. El Evangelio también recordar que es una buena noticia, ¿eh? Que es una Amén. buena noticia. Si nosotros salimos a anunciar el Evangelio como lo hacemos acá, vos no entrás al cielo, vos afuera, vos allá, hermano, ¿quién se va a querer sumar a vivir esta vida de gracia? Si nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, es una buena noticia. Es una buena noticia. Vivirla como Dios pide, como Dios manda, pero dándole el tiempo a la persona para que convierta su corazón a su tiempo, en su momento, en los tiempos de Dios. Nada más. Ahora sí, Franz, la reflexión. Además, además, para entrar a la reflexión, y ni siquiera te voy a dejar hablar, recuerde que todos seremos juzgados y todos seremos condenados. La pena es la que le queda a cargo de Dios, cuál es pena de muerte y cuál es pena de prisión. Así que no entremos en eso, tengamos más amor. La reflexión dice así, el árbol de los problemas. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo. Ahora, su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras le llevaba a su casa, se sentó en silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, el rostro de aquel hombre se transformó. Sonrió, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté por lo que había hecho un rato antes. Oh, ese es mi árbol de problemas, contestó. Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche. Y cuando llego a casa, luego, a la mañana siguiente, los recojo otra vez. Lo bueno es, concluyó sonriendo, que cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Franco, Wow. ¿cómo es una persona, o cómo se sabe cómo es una persona resentida? Bueno, esa va a ser una pregunta, Franz, que la vamos a dejar para el próximo programa, que la gente que está ahí eh, se pueda se pueda quedar con esa duda, ¿no? ¿Cómo es una persona resentida? Vamos a tratar en el próximo programa no solo responder eso, sino también responder qué podemos hacer ante estas situaciones de resentimiento. ¿Estoy sentido o estoy resentido? Porque hay gente que a lo mejor ahora con esto que estamos diciendo piensa que está resentido y en realidad está sentido porque es algo que pasó hace muy poquito y no le ha dado el curso lógico a esa situación. Vamos a hablar del egocentrismo, el egocentrismo. Vamos a hablar del olvido de nosotros mismos. ¿Cómo tenemos que hacer para olvidarnos de nosotros mismos? Bueno, hay muchas cosas, Franz, que todavía tenemos que dialogar en esto de cómo perdonar. No se puede abordar todo en un solo programa, ni en dos, como ha pasado, pero me parece importante dejar esto, ¿no? Claro. Programa primero vimos algunas características, algunas situaciones que son las que generan esta situación del resentimiento. Después pasamos a ver, como fue en el día de hoy, estas cuestiones que hablan más del momento, del el hijo pródigo, el hermano mayor y bueno y demás. Franz, me encantó la reflexión, ¿no? Qué importante podría ser que aprendiésemos a ser como este papá, este esposo de familia que llega y deja en ese árbol sus problemas. Sí. Los deja Así ahí. es.
yo creería que ese árbol lo podemos utilizar de muchas maneras. Un, como digo, un ganchito detrás de la puerta, donde yo llego a la casa y en ese gancho viendo las cosas y ya puedo entrar. Busquemos cómo lo vamos a hacer realidad, hacer un hábito en nuestra vida. Si no hay un árbol, aunque sea un árbol imaginario. Yo quería dar un saludo muy especial a Derit. Ella nos pone un comentario y dice: buenas tardes, hermanitos. Yo fui una persona que guardé mucho dolor por largo tiempo, pero cuando uno perdona de corazón, se libera de todo. Y es el más beneficiado, porque al no perdonar, nos hace mucho daño, perdemos la paz, hermanitos. Dios me lo bendiga, muchos sigan adelante. Aparte de Antonio, ¿cómo está mi hermano? Otro saludo a la distancia. Yo sé que estás trabajando y por eso llegó tarde, pero ahí te queda grabado para que nos sigas comentando. Y a todos los demás, porque no pude ver todos, pero sí quería por lo menos anotar esos comentarios, Franco. Sí, en Católico Defiende tu Fe, en página que gracias a Dios y a los hermanos que están ahí posibilitando, hay también algunos comentarios. Saludar a Inés Maldonado, a Tuli González, a Berta Bentancourt, que le ha dado a Héctor Quintana, que es quien daba este mensaje, bueno, por ahí sobre el Papa. A quien le hemos dado una respuesta. Bueno, Berta también ha dado una hermosa respuesta, bueno, que es también importante, ¿no? El hecho de, de poder, en esto también hay mucho de lo que se habló esto del Papa y del homosexual, ahí también hay mucho, ¿no? Hay como esa diferencia que muchas veces tenemos con nuestros hermanos, que también tenemos que sanar, que también tenemos que sanar. Son hermanos y también tenemos que sanar eso. Franz, bueno, nada, hoy fue un programa un poquito más corto, me parecía importante. Me gustaría terminar con una oración, no sé si estás de acuerdo. Claro, claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Bien, Porque la oración, aparte de que hacemos partícipes a nuestro Señor de estos problemas que son del diario vivir, pues también nos ayuda a fortalecernos. Adelante, Franco. bien. Yo soy poco de palabras en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, queremos pedirte en este momento que envíes a tu Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre aquellas personas que nos están siguiendo en este momento, aquellos que a lo mejor recién ahora se están integrando y no saben con qué se encuentran. Bueno, se están encontrando con esta oración en la que pedimos especialmente la presencia del Espíritu Santo y de María, su amadísima esposa. Que en este momento el Espíritu Santo viaje, él que tiene la capacidad de ir a cada corazón en este mismo momento, que viaje a cada uno de esos momentos que nos generaron dolor, esos momentos que nos generaron tristeza, angustia, esos fracasos a lo mejor de la vida, esas situaciones en donde alguna persona nos falló de una manera, bueno, grave, temeraria, situaciones que todavía hoy nos generan pesadillas, angustias, que nos dejaron atado en el tiempo y como que no podemos avanzar, no podemos caminar, que María, Nuestra Señora que desata los nudos de la vida, pueda desatarnos, desatar todas esas situaciones dolorosas, que las pueda desatar y se las pueda presentar en este momento al Espíritu Santo para que Él ponga la luz de Cristo que tanto necesita ese momento oscuro de nuestra vida, la luz de Cristo, que lo invada todo en la vida de estos hermanos. Y pedimos especialmente bueno, la bendición del Padre, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agradecemos profundamente a Dios porque nos permite
llegar a todos nuestros hermanos a través de este espacio. Agradecemos profundamente a todos los hermanos que hacen posible también que podamos ingresar a sus hogares a través de las distintas páginas hermanas, a quienes también agradecemos, y bendecimos, alabamos, glorificamos y adoramos a la Santísima Trinidad, un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No sé si querés agregar algo, Franz. No, pues en verdad agradecer bastante a todos. Reflexionen cada uno en su corazón. Franco lo dijo mucho, yo poco menos, pero lo he hecho repetir. Muchas veces son situaciones que arrastramos desde niño. Yo recomiendo mucho, Franco, aunque eso queda para el otro programa, pero a veces tenemos que buscar ayuda. Busquemos a profesionales católicos, profesionales cristianos, que nos inviten a ese amor, a ese perdón, y en verdad, pues, que la vida de todos y cada uno de nosotros vaya girando en ese amor de Dios. Y creo que lo dije la vez pasada, y si no, pues no está de más repetir. Recordemos al mismo Cristo en la cruz clavado, la gente insultándole, uno de los ladrones también a la par, crucificado insultándole, los fariseos. Todo el mundo se burlaban de él, le riparon las ropas, y aún así decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, imagínense el amor de Dios. Y si Jesús lo hizo, pues es una invitación a que nosotros también pues lleguemos a esto. Eso sería lo único que podría agregar, que es casi que una repetición, pero que es bueno, yo creo que es bueno intentarlo. Buenísimo. Agradecerles, esperamos verlo pronto, sigan los comentarios, vamos a tratar de irlos respondiendo poquitos, y en verdad muchas gracias, hermanos, muchas gracias, Franco. Gracias Fran por tu tiempo, sé que es horario laboral, lo que digo siempre, que puedas hacer un espacio en tu agenda para poder compartir este diálogo entre hermanos en estos temas tan profundos, tan difíciles que son para todos nosotros. Bueno, entender, yo quiero que quede esa enseñanza para el día de hoy. El resentimiento es ese veneno que me tomo yo esperando que le haga mal a otro. Y si no lo entendiste, bueno, la persona que se toma el veneno es la persona que resulta dañada. Por eso no nos conviene, hay que sacarlo, expulsarlo, y para eso necesitamos el auxilio de la voluntad, de la inteligencia, de la razón y de Dios. Lo que decíamos hoy, ponerlo principalmente en oración y en Dios. Sé que en este programa de hoy el Espíritu Santo y María Santísima han hecho su obra en cada uno de estos corazones, desatando y poniendo la luz de Cristo para que puedan así superar y alcanzar la paz. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Antonio puso un comentario muy lindo que lo vamos a responder después. Le agradecemos su presencia siempre, igual que Adriana, Rebejaro, Aderit, bueno, las distintas personas que estuvieron y que están ahí, agradecerles por estar. Compartan este tipo de programas, de este tipo de contenidos, y bueno, los esperamos el próximo martes, al mismo horario de hoy, para compartir nuevamente este diálogo entre hermanos. Gracias, Franz, nos vemos. Chau. Chaito, nos vemos. Chau.